Casi ya. Voy a hacer la presentación del doctor Rodrigo Moreta. Rodrigo Moreta Herrera obtuvo su título de doctor físico de la Universidad Técnica de Ambato en nuestro hermano de Ecuador. Ahora labora en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede de Ambato, como docente investigador de ciencias activas. Ha ejercido como coordinador de investigación de la UCE Ambato, también investigador asociado de la Universidad de las Américas, la UCLA de Quito. Posee un máster en psicología en el mismo grupo Organización y Cultura, obtenida en la Universidad del País Vasco en España. Ha sido ganador de una beca de Fundación Carolina España. También viene realizando su tesis doctoral para el grado de PhD en Psicología, Salud y Calidad de Vida por la Universidad de Quito. El doctor es ampliamente conocido, es representante nacional de la Sociedad Interamericana de Ecuador. Por eso le vamos a brindar un fuerte voto de aplauso. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a ustedes. Hoy día quiero hablar sobre, más que hablar, quiero hacer un ejercicio de orden investigativo, tomando como ejemplo la realidad de nuestro país, que es Ecuador. Ya Julio César me había presentado, yo soy profesor de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, soy Ambato. Y una de las cosas que hoy por hoy sigue siendo un tema de relevancia, pero que parece ser que se ha ido desinflando, es el tema del COVID. Obviamente, la situación más crítica, la situación difícil asociada a la enfermedad desde ese punto de vista biológico y social, de alguna manera ya se lo tiene de mejor manera controlado. No quiere decir que haya necesariamente pasado. Sin embargo, los aspectos más agudos podríamos decir que se encuentran de alguna manera ya más controlados. Aún así, ¿qué pasa con la parte psicológica? ¿Qué podemos nosotros considerar desde los efectos en la esfera psíquica que ha podido generar el COVID y que sigue generando? Este es un tema importante. Ya en una de mis primeras presentaciones, el día miércoles, ya hablábamos de que el COVID, no solo como una enfermedad, sino como un fenómeno social, arrojó un impacto relevante en lo que tiene que ver en la vida y la dinámica de las personas. Esta condición, ¿sí?, dentro de la vida de las personas, afectó también a la esfera de la salud mental. Principalmente podemos asumir que incrementó en general el malestar psicológico, o podemos decir que el COVID es una fuente de variación que aumentó e incrementó el malestar psicológico, porque no es que el malestar psicológico existió a partir del COVID, eso ya existía, pero obviamente se entiende que este aumentó de manera relevante. En ese sentido, desde el día 1, que ya empezó a manifestarse el COVID como una condición de magnitud global, se empezó también a identificar presencia de una respuesta psicológica adversa. Y esta respuesta psicológica adversa, ¿sí?, está asociada a diferentes elementos, principalmente el contagio de la enfermedad, ¿sí?, el que aviene de COVID, que quizás es lo que nosotros tenemos mucho más presente. Pero también hay otros elementos asociados al COVID que poco o nada se han estudiado y que inclusive tienen un efecto psicológico interesante, como tiene que ver el tema del contagio, el agravamiento o la muerte de terceros, ¿sí?, el contagio y el agravamiento y la muerte de terceros, en donde yo he visto que se han contagiado o en donde me ha tocado cuidarles, o también los efectos sociales como el aislamiento, el desempleo, la crisis económica, etcétera, etcétera. Estos elementos, por citar algunos, están asociados al COVID y que cada uno de ellos de manera independiente también tiene un efecto interesante. Por ejemplo, algo que es importante que tenemos que tener en cuenta, o un punto de partida básico sobre el COVID, es que la evidencia sobre efectos psíquicos de pandemias de magnitud mundial son casi
inexistentes. Y esto es una realidad. Es decir, no es que existe un amplio número de estudios que nos diga cómo debemos actuar o qué pasa cuando hay pandemias de magnitud global. La pandemia más cercana que podríamos decir de magnitud global pasó hace más de 100 años, ¿sí? Cuando estamos hablando de la gripe española, y lo que pasó allí tiene una gran limitante porque pues, no se conoce con ese, la metodología y la rigurosidad científica no es la misma que se maneja el día de hoy. Y esto obviamente nos hace considerar que la información que se tiene desde ese punto de vista histórico todavía es deficiente. Y desde la psicología tomemos en cuenta que hace más de 100 años la psicología luchaba por existir, ¿sí? Es decir, su método, su desempeño, su refuerzo teórico estaba construyéndose. Entonces, quizás este criterio es muy atrevido, pero yo me aventuraría a pensar que la psicología se está estrenando básicamente con el COVID en ese sentido, ¿sí? Obviamente esto no quiere decir que no haya algún tipo de antecedente. Sí, tenemos, por ejemplo, pandemias, no de magnitud global, desde luego. Tenemos la H1N1, tenemos la pandemia del ébola que se dio en el África Central. Igual hay nociones de efectos pandémicos, pero hay que tomar en cuenta que ese talante y esa magnitud, esas medidas que se tuvieron que tomar y ese efecto social, eso no se registra en estas experiencias. O sea, es decir, el hecho de que ciudades enteras tengan que ser clausuradas, nadie entra, nadie sale, países enteros que han tenido que cerrar aeropuertos, China, que su nivel de contaminación bajó drásticamente, esas cosas no han pasado en experiencias anteriores. Y esto es lo relevante, no hay evidencia, ¿sí?, sólida de qué pasa cuando suceden estas situaciones asociadas a pandemias globales. La parte aguda de la pandemia, como bien lo sabemos ahora, se encuentra ampliamente registrada en sus efectos iniciales. Justo conversaba con un colega y decía que los primeros estudios sobre los efectos del COVID ya aparecieron en el 2020, inclusive a pocos meses ya empezó a hablarse del COVID. Y de hecho, si nosotros hacemos un barrido de la producción científica, ya estamos hablando inclusive de millones de trabajos producidos asociados al COVID, pero en su fase aguda, en su fase manifiesta. ¿Qué ha pasado después? Es decir, creemos que ya estamos bien psicológicamente después del COVID, la gente dice no, no estamos bien. Hay algunos efectos interesantes del COVID a nivel social. Quizás el tema político es una de las cosas más interesantes asociadas al COVID. Las ideologías y las posturas políticas extremas tienen una amplia explicación en el momento de la pandemia. Y los grupos sociales también se encuentran de alguna manera afectados. Una de las cosas que decían los psicólogos sociales es que después del COVID la movilidad social se ha perdido. Como es un tema de Ecuador, la gran mayoría de los presentes estamos asociados a la dinámica ecuatoriana. Ahora nos subieron la gasolina y nadie protesta. Eso hace 15 años. Presidentes se votaban, entonces se ha perdido la movilidad social. Y hay que entender que en el Ecuador hay estudios realizados con el COVID, aunque son menores a otros grupos nacionales. Yo soy profesor de investigación en mi universidad y en ese periodo casi nadie estudió el COVID, ¿sí? Casi nadie estudió el COVID. De hecho, antes de venir acá me dijeron, pero ¿para qué siguen estudiando el COVID si eso ya pasó? Entonces, es como que no ha habido mucha preocupación. Somos de un país donde la preocupación investigativa sí es bastante limitada. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que uno se plantea para explicar este ejercicio? Primero, ¿qué ha pasado luego de la crisis por el COVID? ¿Qué evidencia hay en este momento? ¿Existen secuelas en la esfera psíquica? ¿Cómo se presenta la dinámica actualmente? Y finalmente, en realidad estamos analizando el post-COVID. Para responder a eso, he hecho un ejercicio recogiendo data, tanto de lo que se recogió hace 2 años, cuando vivíamos el momento más crítico del COVID, con data que ya está asociado a ese momento
posterior al COVID. Entonces, vamos a mirar un poquito el cambio en la dinámica del malestar psicológico a través de un análisis de cohortes, ¿sí? En momentos de presencia del COVID, ¿sí? Y a posterior del COVID, es decir, 2 años en adultos del Ecuador. Esto es un estudio de cohortes, no está asociado a no es un estudio longitudinal donde hemos dado un seguimiento a las poblaciones desde que aparecieron, sino que más bien grupos poblacionales relativamente parecidos, que en algún momento se levantaron datos, ¿sí? Ahora se levantaron en otro momento de tiempo, aunque no necesariamente son los mismos. Entonces, esto es un poco, sí tiene una preocupación en el tema metodológico, pero entendemos que estudiar estudios longitudinales antes del COVID, durante el COVID, después del COVID, metodológicamente es un gran esfuerzo, ¿sí? Y creo que es muy difícil que países de renta baja con poca estructura investigativa puedan llevar a cabo estos estudios. Estos hubieran sido los ideales de realizar, pero esa realidad, lastimosamente, no es nuestra realidad en el país. Entonces, intentamos trabajar a nivel de cohortes, grupos que pasaron antes y grupos que pasaron después. Esto responde a un trabajo que se publicó en el año 2022 en la revista Anales de Psicología, con data del año 2021. El objetivo del estudio fue identificar las diferencias de las variables entre grupos, principalmente entre personas contagiadas comparadas con personas no contagiadas en ese momento por COVID, ¿sí? Y comparando personas que tuvieron familiares contagiados que los cuidaron o expectaron su enfermedad versus aquellas personas que tuvieron familiares no contagiados y por tanto no expectaron o no hicieron cuidados cercanos. Es un estudio descriptivo del comportamiento de las variables, comparativo, básicamente la presencia del COVID versus la ausencia, y es de corte transversal, es decir, se tomó en ese momento y lugar específico. Participaron 460 personas, el 38% son hombres, el 61% mujeres, de 18 a 79 años, adultos, ¿sí? El 84% pertenecía al sector urbano y el 15% al sector rural. En esa época había un 15% con trabajo temporal y el 32% en ese momento ya tenía pleno desempleo. En este caso se cogieron datos de personas que acudieron a diversos centros hospitalarios de 2 ciudades del Ecuador. Se utilizaron en ese momento la escala de miedo al COVID, en una versión adaptada al Ecuador, la escala de ansiedad al COVID, en una versión adaptada al Ecuador, una escala de estrés percibido y el cuestionario de salud general de Goldberg de 28 ítems, igualmente todos estos adaptados al contexto ecuatoriano. Entonces, ¿con qué nos encontramos hace 3 años? ¿Con qué nos encontramos? Las personas que no se habían contagiado tenían más miedo de contagiarse que aquellas que ya se habían contagiado. Por eso es que luego de varios contagios hubo muchísima indisciplina y muchísima irresponsabilidad, ¿sí? Y las diferencias en este caso son significativas. A nivel de ansiedad específica al COVID no se había detectado en ese momento, y a nivel de sintomatología asociada al malestar psicológico, podemos identificar que principalmente las personas que ya se habían contagiado en ese momento presentaban mayores síntomas somáticos frente a aquellos que no se contagiaban. Otras condiciones sintomatológicas como ansiedad, insomnio, dificultades sociales, depresión y en sí el malestar psicológico era invariante. O sea, es decir, las personas que ya atravesaban procesos asociados al COVID respondían a sintomatología de somatización, lo cual hoy en día podría tener relación con el síndrome del post-COVID, siquiera esa fase posterior al COVID donde había mucha fatiga y que probablemente hoy eso se confundió más bien como una condición de orden biológica, pero en esa época no teníamos claro todos estos fenómenos. Ahora, ¿qué pasaba con las personas que tenían familiares que se habían contagiado ya y que involucraban cuidados o que involucraba expectar, ¿sí? el COVID? O sea, mi abuelita está enferma y yo no puedo ir a ver, ¿sí?
mi mamá me estaba pasando los datos por teléfono. ¿Qué pasaba con esas personas? O sea, es decir, ¿qué pasaba con aquellos que observaban el fenómeno aun cuando no necesariamente se contagiaban? Entonces, en esa época, ahí sí veíamos que había diferencia en la ansiedad en aquellos que sí tenían familia, o sea, es decir, el nivel de preocupación se incrementó, y en ellos sí vimos que había más ansiedad COVID que aquellos que tenían familiares a buen resguardo. O sea, es decir, veíamos que factores como la preocupación, el qué hace el otro o el sufrimiento de terceros sí ejercía un factor relevante para marcar diferencias. Y esto a nivel de salud mental también se observa, es decir, precisamente estas personas padecían más somatización, más dificultades interpersonales, la disfunción social, más sintomatología depresiva y en general más malestar psicológico que aquellas que tenían sus familiares a buen resguardo. Sí. Entonces, estos elementos ya nos ponen como un punto de partida para ver cómo se desempeñaba esto. En estudios similares encontramos patrones de comportamiento que coinciden con esta dinámica. Entonces, ¿qué se obtuvo en ese tiempo? La experiencia de haber tenido COVID obviamente incidió en el cambio de percepción del miedo y también en los síntomas de somatización. O sea, el miedo funcionaba hasta cuando me contagiaba. Cuando ya me contagié, ya no pasa nada. Nuevamente, no teníamos claro cómo funcionaba el COVID, ¿sí? Hay gente que se contagió 2, 3, 4 veces, pero también hay mucha gente que a partir del segundo o tercer contagio ya empezaron a tener una sintomatología biológica diferente, que es de ese COVID ya fuerte o ya secuelas. Tengo un amigo que, por ejemplo, después del tercer, cuarto contagio empezaron a desarrollar enfermedades autoinmunes. Y en niños este tipo de situaciones incrementó la atención pediátrica porque en ese momento no se tenía claro cómo funcionaba. El conocimiento del contagio, o sea, el saber que mis familiares se contagiaron, hizo que aumente la ansiedad y otros tipos de síntomas como de somatización, relaciones interpersonales y depresión que aquellas que no, que tenían a su familiar resguardado. Y en cambio, la percepción de estrés en ese momento casi no se vio afectada. ¿Ya? Entonces, este sería un punto inicial para entender si ha habido o no ha habido un efecto psicológico. De manera complementaria, ahora tenemos un estudio, un análisis comparativo en salud mental y estrés postraumático en adultos del Ecuador, considerando precisamente esta asociación con el COVID. Parte de esta información está ya reportada en este trabajo, en una revista de estrés postraumático francesa, donde ya hablamos de algunos de estos fenómenos. Igual, ¿cuál era el objetivo de esta parte? Identificar diferencias en la sintomatología de salud mental y estrés postraumático a 2 años de la pandemia en adultos del Ecuador que experimentaron el COVID versus esos individuos que no se contagiaron. ¿Por qué tomamos en cuenta estos 2 años? Bueno, es que siempre hemos seguido recogiendo datos. Sí, hay que tomarlo en cuenta, no hemos parado todavía de seguir analizando el tema del COVID. Sin embargo, en este preciso caso, hemos recogido unos datos que ya los teníamos, que los levantamos 2 años después, por varias razones. La primera, porque se entiende que la sintomatología aguda ya debió haber pasado. O sea, es decir, era claro que iba a haber reacción ansiógena, era claro que iba a haber reacción somática, era claro que iba a haber problemas de sueño, se entendía que iba a haber una postura bastante reactiva en ese momento. 2 años después, sí, entendemos de que ya hay condiciones psicopatológicas que ya tienen otra connotación, ya tienen un criterio crónico. Y una de las cosas que empezamos nosotros a estudiar es el estrés postraumático. ¿Sí? No íbamos a estudiar el estrés postraumático en ese momento estudiamos el estrés, ¿sí? Porque era, que era la presión que teníamos que vivir en ese momento. ¿Sí? Se supone que ya no hay esa presión. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones, los traumas adquiridos? ¿Sí? ¿Y cómo se están manifestando? Entonces, lo justo era, a 2 años, ya no evaluar el estrés asociado al COVID, sino el estrés postraumático. Igual, el estudio, ¿sí?
tiene las mismas connotaciones, es descriptivo, es comparativo de medias, bueno, en este momento trabajamos a nivel de medias latentes, no están estos datos en este momento reportados porque se están preparando para el estudio en una revista, pero se trabaja ahora con ecuaciones estructurales, es de corte transversal, ¿sí? Y en este caso hemos empleado, ¿sí?, esta escala de trastorno de estrés postraumático revisada y el GHQ-28. Entonces intentamos manejar el mismo instrumental para hacer unas comparaciones más cercanas, ¿sí?, al menos en las medidas que hemos empleado. Igual, esta población tiene más o menos las características similares, 537 adultos, 44% son hombres, 55% son mujeres, igual de 18 a 65 años, ¿sí? El 64.6% había experimentado el COVID, mientras que el 35.4% no, un dato interesante. Sí, hubo mucha gente que no, o al menos cree que no le dio COVID, y el 16% de los participantes tuvieron familiares cercanos que no estuvieron contagiados del COVID, y el 84% restante sí, o sea, la gran mayoría de las personas cercanas a mi contexto se contagiaron de COVID. Entonces aquí va a haber un tema comparativo, ¿sí? ¿Cómo comparamos 84% con 16%? Sí, es un tema metodológico que hay que buscar resolverlo, pero la idea en todo caso también es no deslindarnos de la realidad. Así es como se manifiesta el contexto, ¿sí? Y sobre eso también es importante trabajar los datos. Igual las escalas empleadas, ya había comentado el EGCR, que ya está validado al Ecuador, es una cosa importante trabajar con un instrumental validado, y el GHQ, que ya estaba validado hace unos años. Bien. Vamos a empezar. A ver, vamos a mirar a aquellas personas que tienen como antecedente contagio del COVID versus aquellas que no tuvieron contagio, ¿sí? O sea, es decir, ya no estamos hablando de algo que se vivió, sino más bien es un antecedente. ¿Dónde encontramos? Primero, que los niveles son relativamente pequeños. La condición sintomatológica que más prevalece en este grupo, aunque de forma leve, son los síntomas de ansiedad, ¿sí?, tanto en el grupo de contagiados versus el grupo de no contagiados. O sea, es decir, es como que la ansiedad, ¿sí?, sigue estando ahí presente en este contexto. Ahora, ¿qué diferencias podemos encontrar entre grupos? ¿Sí? Las personas contagiadas tienen más indicadores de disfunción social, ¿sí?, y depresión que aquellos que no han estado contagiados. A mí, a mis estudiantes y en la política nacional del Ecuador, cuando yo tuiteo, digo, esto del COVID parece pero que les quemó las neuronas bien a mucha gente, ¿sí? Aquí esta evidencia de alguna manera nos está diciendo algo, ¿sí? Entonces vemos que hay una, y es lo que estamos viendo nosotros en el diario vivir, ¿sí? La gente le está fallando la sociabilidad, le está fallando el tacto, le está fallando las relaciones interpersonales, ¿sí? Les está fallando la capacidad de diálogo, la movilidad social, ¿sí? Entonces, nos está diciendo esto la evidencia. Tenemos población, grupos identificados con sintomatología depresiva, que no han logrado probablemente, ¿sí?, avanzar en este contexto. Hay una huella de tristeza, de melancolía, de amargura, ¿sí?, que probablemente pueden elevar la necesidad de atención psiquiátrica. Y en general, el malestar psicológico, podemos ver que aquellos que han tenido como un antecedente, ¿sí?, el contagio, tienen más malestar que aquellos que no. O sea, vulgarmente, están más amargados que los otros. ¿Ya? Que son datos interesantes. Fijémonos como en un principio, hace 3 años, ¿sí?, predominaba en estos grupos la somatización, que era como muy agudo, y ahora en cambio había un cambio en la dinámica, ¿sí? Ahora estamos hablando de cosas un poco más crónicas. Me fallan las relaciones sociales, no logro manejarlas, y también me afecta el tema de condiciones depresivas y el malestar psicológico en general. En el estudio anterior no habíamos encontrado huella complicada a nivel de estrés, pero si nosotros analizamos cómo se ha desempeñado el estrés postraumático en las personas que reportan contagio,
Entonces, aquí vemos que aquellos no contagiados tienen menores síntomas de reexperimentación del estrés postraumático que aquellos que sí se contagiaron. ¿Sí? Y lo mismo sucede de manera global cuando analizamos toda la carga sintomatológica. Aquellos que tienen experiencia o antecedente de haber sufrido el COVID, ¿sí?, tienen más síntomas de estrés postraumático que aquellos que no. Esto en aquellos que experimentaron la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tuvieron familiares como antecedente, familiares que se contagiaron, que miraron la enfermedad o que fueron cuidadores de esas personas? Vemos que no ha cambiado necesariamente la dinámica. O sea, sigue sosteniéndose lo que vimos hace 2 años. O sea, es decir, sigue una carga sintomática presente, ¿sí?, con diferencias estadísticamente significativas, sigue una carga ansiógena presente, aunque condiciones de disfunción social y depresión, no. O sea, es decir, o sea, me queda como experiencia que eso todavía me afecta. Sí, todavía siento que eso me genera algún grado de malestar. ¿Ya? Estamos hablando de 2 años. ¿Sí? Esto nos hace estimar que sí hay evidencia de que el COVID, ese efecto psíquico del COVID todavía existe. Y claro, este trabajo invita también a otros colegas de otras naciones, ¿no?, a seguir estudiando, porque no creo que solo en el Ecuador encontremos esta evidencia. Creo que es un fenómeno generalizado que nos hace ver que desde el punto de vista psíquico el COVID todavía está presente y creo que estará mucho tiempo todavía presente. Bueno, nosotros estamos muy cercanitos a la historia, ¿sí? Pero imaginemos cómo escribirán esto los libros de historia 20 o 30 años después. O sea, ¿cómo vemos nosotros ahora la gripe española, por ejemplo? ¿Cómo lo miramos ahora, no? Quizás con más objetividad, con más rigurosidad. Hoy todavía somos personas que experimentamos esto, o sea, somos actores del COVID en ese tema. Entonces, necesitamos todavía un margen de tiempo para que la mirada hacia esta condición sea más objetiva. Una cosa que me pareció una tremenda locura fue que ahora están juzgando en tribunales a las personas que desarrollaron la vacuna, por ejemplo. ¿Sí? Probablemente se entiende que es una respuesta adversa, se entiende que es reactiva a esa postura. Están llevando a los tribunales a los ministros de salud o a los políticos que declararon, ¿cómo se llama?, el aislamiento total. Sí, porque según la perspectiva que se tiene ahora, que es reaccionaria, no se debe haber hecho eso. Entonces, todavía estamos viviendo este fenómeno y se nos hace difícil tener una evaluación más objetiva. ¿Y dónde está? Ya. ¿Qué pasa a nivel de estrés postraumático? Miren cómo se dispara la data. ¿Sí? Miren cómo se dispara. Si yo ya evalúo específicamente los síntomas de estrés postraumático, aquellos que tienen familiares contagiados, que se contagiaron y que yo expecté o que yo cuidé, miren, mayor carga en síntomas de reexperimentación, mayor carga en síntomas de evitación. Por eso es que ahora la gente no quiere cuidar a ningún enfermo, ¿sí? Porque de solo pensar eso yo ya no quiero. Por eso es que la distancia entre las generaciones, sobre todo con la tercera edad, se ha vuelto más marcada, ¿sí? Ya a los abuelitos que vayan al asilo, ¿sí? ¿Por qué? Por los síntomas evitativos, ¿sí?, asociados a situaciones traumáticas. Activación y reactividad psicofisiológica, ni me hables de ese tema porque empiezo yo a sentir agitación solo de hablar del COVID. Y en general se puede observar mayor nivel de sintomatología de estrés postraumático en aquellas personas que vivieron la experiencia de cuidar o de familiares cercanos con COVID que aquellos que no. ¿Sí? Y esto es una cosa interesante porque, o lo que ya lo habíamos deducido hace unos años atrás, ahora, el sufrimiento de terceros sí termina afectando psicológicamente que el propio sufrimiento. Lastimosamente, al hacer el seguimiento de esta línea, pues ya no se pudo hacer en su momento,
Pero sí también es un elemento clave para entender cómo se instauran también los traumas, ¿sí? Sobre todo asociados a la convivencia. ¿Qué podemos nosotros concluir de esta revisión? Podemos concluir que primero nos vamos a ir temprano, ¿sí? Porque ya mismo eso es una alegría. Bueno, la segunda conclusión, que obviamente hay evidencia de una huella de malestar psicológico presente aún a día de hoy y que está asociada a la evidencia del COVID-19. Entonces somos una generación, bueno, esto en psicología política se habla de las generaciones de guerra, ¿no es cierto? Aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, somos nosotros una generación del COVID. Entre todas las generaciones y todos los nombres que ahora ya nos ponen, X, Y, Z, milenios, ahora somos una generación de COVID, que vivimos el COVID en ese sentido. Y la sintomatología, como sabemos, de carácter agudo, está menos presente entre los participantes, mientras que patologías con componente crónico se manifiestan ya de mayor manera. En este caso, estrés postraumático y condiciones ya de depresión o que ya puedan desencadenar en ya trastornos específicos. Aparecen condiciones de estrés postraumático entre los participantes, se manifiesta más en participantes que reportaron expectación y cuidados familiares que frente a la propia experiencia del contagio. Si es como algo que dicen, no, yo prefiero que me pase a mí esto a que te pase a ti. Entonces, esto tiene que ver con las relaciones vinculares, ¿sí? Cómo se va uno sintiendo frente a estos temas. La impotencia es mucho más marcada y de pronto puede ser un factor de generación de trauma. La impotencia en lo que yo no puedo hacer en otro marca más que aquello que yo sí pude haber hecho. Los síntomas depresivos y de disfunción social destacan más entre quienes experimentaron el COVID que entre quienes no experimentaron, mientras que la somatización y ansiedad son los síntomas que más destacan entre quienes reportaron procesos de expectación y cuidado de familiares del COVID. He ahí un poco esa asociación que nosotros tenemos entre sintomatología de reexperimentación, evitación conductual y alteración psicofisiológica con síntomas de somatización. El COVID no se ha ido de nuestra realidad, eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Hay evidencia de una huella psíquica presente en quienes tuvieron experiencias cercanas a la enfermedad. Esto es relevante. Condiciones de trauma asociadas a la pandemia necesitan ser estudiadas. O sea, ¿qué debemos estudiar ahora? ¿Sí? Situaciones postraumáticas, rasgos de personalidad, ¿sí? Trastornos propiamente dichos. ¿Sí? Obviamente se debe continuar con el estudio del COVID-19 y sus efectos presentes tanto en el orden clínico como en el orden social. No sé si tenía alguna. Ya, una cosa que se me olvidó colocar es que a esto que estamos hablando de estrés postraumático, no estamos hablando de casos aislados, ¿sí? Y esto es una de las cosas que va de alguna manera en el tiempo a generar presión en los sistemas de salud pública. ¿Por qué? Porque estamos hablando de segmentos específicos que están desarrollando condiciones traumáticas, ¿sí? Son segmentos específicos. Pueden ser familias enteras, ¿sí? Grupos humanos completos que a la larga van a ejercer presión en cuidados de atención de orden psiquiátrico y psicológico. Y un poco para concluir esta parte es mencionar cómo ha ido cambiando la dinámica del COVID, de la respuesta psicológica del COVID y cómo va mutando. Quizás es muy aventurado decirlo porque solo estamos trabajando con estudios, sí, a 2 años de diferencia. ¿Qué pasa cuando pasen 4 años? ¿Qué sucederá cuando estemos a 10 años? ¿Qué pasará a 20 años? ¿Cuándo será el momento? Miguel ayer nos decía, ¿cuándo realmente pasó la pandemia? O sea, ¿cuál es el criterio que hace o define el punto de se superó la pandemia? Desde el punto de vista psicológico, probablemente ese momento todavía no es hoy, ¿sí? Y eso es un espacio interesante para el desarrollo de nuestro trabajo profesional como psicólogos y las líneas investigativas que debemos continuar en esto. Lo demás
Muchísimas gracias a ustedes, una buena tarde. Si de pronto existiesen preguntas, dudas o inquietudes, a las órdenes. Gracias, Rodrigo, muy interesante tu presentación. Mira, a mí se me estaba ocurriendo algo acá que no sé si está dentro de lo que se ha estudiado o de lo que se podría estudiar más adelante, y es este asunto de la ansiedad. La ansiedad que ustedes reportan está relacionada directamente con la situación del COVID, o se ha hecho tal vez algún estudio de presencia de rasgos de ansiedad general en la población, porque digamos, a partir simplemente de mi observación, no tengo ningún estudio al respecto, yo he encontrado muchos más casos de personas que tienen o presentan sintomatología ansiosa entre pacientes, por ejemplo, que de lo que había encontrado antes de la pandemia. Y no necesariamente están ellos hablando que están ansiosos porque les dio COVID o por los familiares, sino no sé si la misma vacuna, la misma situación de trauma vivido es lo que ha acrecentado esto y que hace que se manifieste no solamente en relación a la enfermedad, al COVID, sino en la vida diaria, en lo cotidiano. No sé si ustedes han estudiado algo sobre esto o si tienes algo que nos puedas decir al respecto. Claro. Bueno, nosotros en el primer estudio habíamos estudiado la ansiedad específica, ¿sí? Habíamos estudiado la ansiedad específica del COVID y también habíamos estudiado la ansiedad generalizada, ¿sí? A través del GHQ-28. En el segundo estudio ya no incluimos el estudio específico de la ansiedad, ya no se tenía mucho sentido asociado al COVID, pero hemos preservado el criterio de la salud generalizada, siguiendo la dinámica del GHQ-28. ¿Sí? Y vemos que se sostiene. O sea, es decir, y coincido con esa observación que uno tiene de la práctica clínica. O sea, después del COVID, sí se ve gente más ansiosa, ¿sí? De hecho, los estudios a nivel epidemiológico reportan un aumento, sobre todo en adultos, de condiciones de ansiedad, ¿sí? Entonces, sí podríamos decir que el COVID en sí, de manera global, marcó un punto en el que las personas se sienten más ansiosas que quizás antes del COVID. También hay sesgos, ¿no? O sea, es decir, antes no estábamos tan pendientes de la dinámica psicopatológica como lo estamos ahora. Probablemente sí era, ¿sí? Pero ya después del COVID, ahora sí nos estamos dando cuenta y observamos una mayor manifestación. Pero en general, yo creo que la evidencia apunta a precisamente señalar que sí. Quizás los trastornos que van a tener mayor prevalencia serán precisamente los asociados a la ansiedad. Gracias también. Gracias por estar aquí. Hola Rodrigo, felicitaciones por tu ponencia. Muy cierto lo que dices, que el COVID sigue aquí, y también una evidencia concreta es que las revistas siguen publicando, ¿no? Sobre el COVID, siguen publicando. Entonces eso es una señal de que sigue presente y tenemos que seguir investigando. Ahora, tengo dos preguntas. Una pregunta es acerca de la fatiga pandémica, que prácticamente fue un constructo nuevo relacionado a esta pandemia, pero obviamente en otras pandemias también seguro habrán existido, ¿no? Y la otra es, sí, que también así como hay efectos negativos, también podrían haber aprendizajes a lo largo de ese tiempo, ¿no? Bueno, por ejemplo, que como que a veces yo antes no me lavaba de la misma forma que ahora me lavo las manos, por ejemplo, ¿no? Esas dos preguntas concretas. Bueno, sí, y de hecho me pareció muy interesante esto de la fatiga post-pandemia o el post-COVID. Como digo, no podríamos decir, o sea,
lastimosamente la evidencia que disponemos ahora no me podría decir si realmente lo que se detectó con el GHQ28 en esa época respondía más a síntomas de somatización o a un efecto todavía derivado del COVID, ¿no? Que es esto de la fatiga post-pandemia. Sin embargo, lo que yo puedo decir es que en los estudios que ya se hicieron en el año 2023, el factor de somatización sí se sostiene. Y hasta donde sabemos, en la fatiga post-pandemia era aguda, o sea, duraba un par de semanas más y quizás un par de meses ya en casos extremos. Entonces, probablemente probablemente estamos hablando de que la somatización sí está marcada en este grupo de personas. Y con respecto a si hay algo positivo, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante comenzar a estudiar después del COVID son temas de esperanza, son temas de soledad, son temas de satisfacción con la vida. Lo que nos arroja un poco en la evidencia, no está aquí en estos estudios, estamos trabajando todavía, la gente hoy se siente más sola después del COVID que antes, por ejemplo. ¿Sí? Y uno de los grupos que empezó a aislarse más es el grupo de los adultos emergentes, los jóvenes universitarios. Y la relación entre soledad e ideación suicida se ha hecho más cercana, es decir, su relación en el Estado. También debo decir que la idea asociada a la esperanza también ha emergido. ¿Sí? Hay mucha gente que a partir del COVID sus niveles de esperanza han aumentado y su asociación como un factor de protección de esta sintomatología también se ha reforzado. ¿Sí? Entonces, no tendría más estudios sobre eso para poder discutir más. Es una cosa interesante que de pronto lo estamos dejando de lado, de no hablar sobre estos elementos, pero mi percepción personal, sí, creo que todavía no hemos aprendido del COVID. O sea, creo que las lecciones que nos deja el COVID no han sido socialmente aprendidas. Y eso, como lo estamos viendo, quizás no en el orden de lo clínico, aunque este trabajo es bastante clínico, sino más bien en el orden de lo social. O sea, es decir, frente a amenazas, no sé si han visto que ya luego vino la fiebre del mono y ya se habla de que la gripe aviar, pero frente a esas situaciones es como que los grupos sociales dicen, ni se les ocurre hacer lo que hicieron con el COVID, ni se les ocurre encerrarlos, o sea, ya desde el punto de vista social, si hay un discurso de que no vamos a permitir que vuelva a pasar lo que hicieron ahora, hace pensar que es un aprendizaje limitado con respecto a esto. ¿Y se han reforzado los servicios de salud a nivel mundial? No, estamos peor que antes. Todos como ejemplo de Ecuador, el sistema de salud, si antes estaba quebrado, ahora está recontra quebrado. O sea, no, al menos en Ecuador no ha habido un aprendizaje en ese sentido. Pero ya había otra pregunta, muchas gracias. Sí, estimado doctor. Bueno, justamente la pregunta iba dirigido a la realidad de la soledad. Muy bien, usted lo mencionó y no sé qué pudiera decirnos en el contexto de los adolescentes. Sabemos que quizá esa condición del encierro también ha marcado quizá hábitos, ha perdido habilidades sociales como tal. Y vemos que también ha quedado ese componente ahí en la sociedad, ¿no? No sé si hay investigaciones al respecto que usted lo ha hecho, evidencias, por lo menos lo que se puede percibir personalmente es que los chicos hoy en día prefieren quedarse en casa encerrados que interactuar con los demás con chicos de su edad. No sé qué evidencias ha contenido con sus estudios. Muchas gracias. Gracias. No hay muchas evidencias, a ver, debe haber, no he trabajado muchas evidencias de este estilo en temas de COVID asociados. Lo que sí tenemos es algunos estudios que en adolescentes siguen el fenómeno de las dificultades de regulación emocional y sí hemos podido identificar y del consumo de sustancias. Sí hemos podido identificar que ha habido cambios, o sea, es decir, hoy podemos asumir, quizás es una reflexión errónea, pero
los adolescentes están emocionalmente más desregulados, ¿sí? O sea, por no decir están descontrolados, ¿ya? Y eso se percibe, o sea, hay mayores problemas en el manejo del tema emocional en adolescentes. Y este cambio se empieza a reportar bastante en los últimos años y coincidentemente tenemos el COVID como un elemento. Otro tema que también llama la atención es el consumo, sobre todo de alcohol, ¿sí? Este también tiene dos fenómenos interesantes, porque eso sí lo hemos estudiado a partir del COVID. Primero, que el nivel de consumo de adolescentes aumenta, ¿sí? Y algo interesante, y ahí está muy bien el tema del género, se ha ido equiparando entre hombres y mujeres, o sea, es decir, un grupo que reporta mayor consumo de alcohol de lo habitualmente usual que se consideraba es el grupo de las mujeres, ¿sí? El grupo de las mujeres, ¿sí? Reportan, no quiere decir que ha aumentado ese consumo, quizás ya se lo veía venir, pero hoy reportan un nivel de consumo que de a poco se va equiparando con el nivel de consumo de alcohol en los adolescentes. Un dato que es interesante como para seguir haciendo un estudio y seguir. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, felicitarlo por sus potencias y también esperarlo que continúe, porque es lo que le dicen, ya no investigues, ¿para qué? Si el código ya pasó, bueno, será por ese envidia, recelo, o lo peor de todo, ignorancia, ¿no? Y la ignorancia es atrevida. ¿Por qué lo digo? Es como decir que el SIDA ya pasó, la tuberculosis ya pasó, el COVID ya pasó. Eso ha venido y el virus ha venido para quedarse. No, que bueno, pues que desapareciesen muchas enfermedades ya podrían estar desterradas, pero no es así, ¿no? Yo quería preguntarle si usted hubiera sido en Quito, Ecuador, usted es de Ecuador, ¿no? O en el interior, o si ha encontrado algunas diferencias, o si no las ha estudiado, por lo menos las observe comportamentalmente. Yo soy psicólogo, mi nombre es Carlos Marchena, vengo de Lima, y yo noto ahí sí una diferencia, no la he estudiado, usted es el experto, pero por eso le pregunto si es que hay, o si no, qué es lo que usted opina, porque en mi entender, por ejemplo, en Lima hay una retracción social tremenda. La sala de cine ya casi la gente no va, los reuniones, los velorios, todos se han restringido. Y hay más gente, no es que haya menos gente. Entonces, por ahí, y esto pasa después del COVID. Curioso. Ahora, a un estadio no sé, porque dicen que somos la mejor hinchada del mundo, eso sí, cuando juega Perú se llena y se olvidan de todo. Pero otros espectáculos definitivamente han disminuido la asistencia a los cines, a los espectáculos de Caminón Cuandía, la gente ya tiene temor al cielo, dice que quede en casa. Conferencias como esta, yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental, Honor Delgado Gideon Muchi, más conocido como Muchi. Auditorios como este eran repletos, ahora la gente, vamos unos cuantos, no, prefiero no ir, o prefiero como está por internet. En fin, no sé si está asociado, pueden haber otras variables, obviamente, pero que hay una diferencia comportamental, sí, yo lo observo. De repente cada equipo es distinto, en la provincia es más pequeña, no lo sé, por eso le pregunto, ¿cómo es en Ecuador o qué ha visto usted, qué cree usted? Gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. En el primer estudio que hicimos en el año 2021, sí se contempló una ciudad grande, Quito capital, y la ciudad de Yoyo, que es Ambato, a 100 kilómetros de no hemos hecho un estudio para marcar el punto de origen. En este segundo estudio sí logramos recoger data de otras ciudades, no solo de Quito y Ambato, pero sí podríamos de alguna manera considerar que en las ciudades grandes, sobre todo que tienen mayor concentración poblacional, la respuesta al COVID sí es diferente a aquellos de ciudades como más holgadas. Que lo que se puede, o lo que se ha podido observar es que en estas ciudades de mayor concentración de densidad poblacional sí hay una postura, como digo, los grupos políticos que dicen ni se les vuelva a ocurrir volver a hacer lo mismo, son de ciudades grandes, ¿sí? O sea, si nosotros identificamos eso, la reactividad que hay son más bien de ciudades grandes que de ciudades relativamente pequeñas. No podría decir más, es una buena pregunta, quizás es algo que podríamos nosotros estudiar a futuro, sobre el efecto de las condiciones, de las características de las ciudades para ver si ha habido un cambio o no. Empíricamente consideraría que sí hay en ese sentido. Y hablando de su experiencia, como nosotros ya nos hemos
instaurado el trauma, ¿no? El día de la inauguración que se llenó, la primera idea que se me vino es, ojalá, el miedo al contagio. O sea, eso es algo que, no sé si tuvieron, si les queda a ustedes esa huella, quizás yo estoy traumado, quizás soy de los que sí tiene efecto. Pero el día de la inauguración que fue que vi, yo había sido la verdad que el día de primera vez que viste mucho tiempo, lo primero que se me vino es, ojalá no nos contagiemos de alguna enfermedad rara. Bueno, muchas gracias. Allá había una pregunta. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Agradecerte por los conocimientos que siempre nos trasladas. Quería hacerte una consulta desde la perspectiva y el análisis que has hecho. Nos queda claro que hay un antes y un después en las características de las personalidades con esta variable de la pandemia. Y está claro que es negativo, ¿no? ¿Tú creerías que ha sido un disparador también para el alto índice en porcentaje de características de personalidad que antes normalmente no las veíamos? Por ejemplo, un compañero decía, ¿no? La rigurosidad en el lavado de manos, ¿no? Que claro, tú lo puedes asociar con una característica del TOC, pero ahora hay que ser un poco más finos los psicólogos, incluso los psicólogos clínicos, en poder hacer esa diferenciación que antes seguramente no la podíamos hacer, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, quizás no tenga estudios en ese sentido, pero sí la experiencia de la práctica clínica. Durante el COVID hubo un aumento inusual de pacientes con comportamiento obsesivo-compulsivo, con micofobia, con este tema de la germofobia, y gente que después de ese tiempo no ha logrado superarlo. Tengo un compañero en la universidad que hasta ahora les pide a sus estudiantes que vengan a hacer tutorías, ¿sí?, con mascarilla, por ejemplo. ¿Sí? Y él les manda a los estudiantes a comprar la mascarilla en la tienda, ¿sí?, porque él no tiene. Entonces, sí, yo creo que hay dos posturas. Creo que aquellos que ya desarrollaron rasgos de personalidad ansiosas, esto retrocede, ¿sí? Y no sabría decir cuál es la tasa que aumenta, pero evidentemente si había gente muy miedosa del contagio, hoy es más. Pero también hay otra realidad, lo opuesto. Yo les decía, hay adolescentes que están ahora un poco más descontrolados, rasgos de personalidad, borderline, también es, por ejemplo, lo que tiene que ver con conductas impulsivas, ¿sí?, también se han visto manifiestas, especialmente en adolescentes. Pero también cosas como violencia de género, posterior al COVID, también hay indicadores de que se han disparado también esos elementos, y hay situaciones que son de orden impulsivo. O sea, en un momento me peleé con mi esposa, no aguanté más y pleno, ¿sí? Y extrañamente eso empieza a aparecer posterior al COVID. Entonces sí, creo que ha de haber un cambio en la tasa de los rasgos de personalidad, ¿sí? Pero es como que tienen esta dinámica, ¿sí?, hacia los extremos, entre aquellos que están muy con este criterio rígido, pero también aquellos que no han logrado generar control emocional. Eso sería todo. No sé si hay alguna otra pregunta. Espero que no. No. Agradecerles muchísimo. Agradecer a los miembros del comité. Y más bien esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias y buenas tardes. A ver, muy buenas tardes. Disculpen más bien la tardanza. Rodrigo, muchísimas gracias por habernos engalanado con tu presencia en este congreso. Este congreso se ha sentido muy a gusto con tu presencia, con tu sabiduría y con todo tu aporte en la ciencia que nos vienes regalando. Es un gran amigo. Somos representantes colegas dentro de la sociedad y venimos aquí avanzando. Te hacemos entrega del certificado como ponente magistral de este congreso y te hacemos entregar un pequeño presente.